Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, nuevamente. Mire, en la mañana habló el coordinador nacional de la macrozona sur respecto a varios temas. Convocó un punto de prensa principalmente para informar respecto a este catastro de víctimas que comenzó a funcionar por ahí por el 2018. Van más de 1000 víctimas las que son parte, ¿cierto?, de este catastro, y cerca de 700 de ellas han recibido de alguna u otra manera algún tipo de compensación tras ser víctimas de hechos de violencia en nuestra región de la Araucanía. Hoy se precisó una nueva cantidad, y es que se suman 49 nuevas víctimas que van a recibir un aporte por parte del Estado para poder reactivar principalmente rubros relacionados al tema productivo, y eso fue lo que de alguna u otra manera llamó la atención, porque hay muchas víctimas que no son parte de sectores productivos y que sí se han visto afectadas por hechos de violencia, ya sea personas mapuches o no mapuches. Ahora la situación es compleja porque son 49 nuevas víctimas y son más de 1000 las que están inscritas dentro de este catastro, bien digo. Si bien la ayuda llega, muchos dicen, y siempre se comenta lo mismo, ¿no? Las necesidades son muchas, pero los recursos siempre son escasos. Escuchemos lo que dijo al respecto el coordinador nacional de la macrozona sur, Pablo Urquiza, respecto a este primer anuncio que se hace respecto a esta compensación para las víctimas de violencia rural aquí en la Araucanía. Permite un beneficio de hasta 50 millones de pesos para la reposición de actividades económicas y actividades sociales. Entre estos beneficios están reposición de camiones, camionetas, maquinaria agrícola, maquinaria forestal, entre otros. Son 1.400 millones de pesos que se distribuyen en estas 49 personas que van a ser beneficiadas. No se conoce la identidad de ellos precisamente por un tema de seguridad. Son 3.150 millones de pesos los que se van a repartir en esta macro zona sur. Poco más de un tercio se quedan en nuestra región de la Araucanía. Ahora también tuvo palabras la autoridad que asumió a mediados del mes de marzo, ¿no?, luego de la renuncia de Cristian Barra por los últimos hechos de violencia que se han registrado en nuestra región de la Araucanía. Recordemos que el día de ayer hubo una situación muy preocupante allá en el sector de Huichahue, en Padre Las Casas, camino hacia la comuna de Cunco. Hubo una situación ahí que involucró también a personas civiles que resultaron siendo atacadas por desconocidos. Además, durante la noche de ayer se quemó un templo evangélico en la comuna de Victoria. Bomberos que concurrieron a aquella emergencia también resultaron atacados con perdigones de escopeta principalmente, y con daños en sus vehículos. Escuchemos lo que dijo respecto a eso, y también a que se reactiva, ¿no?, nuevamente esta situación de quema principalmente de iglesias y también de templos evangélicos. Escuchemos lo que dijo la autoridad. Y además no solo la afectación de la libertad religiosa, sino también la afectación de la libertad y el derecho que tienen los niños, mapuche y no mapuche, a poder educarse. Las escuelas que se han incendiado, que se han atentado, también es una preocupación fundamental del gobierno, y por eso estamos tomando las medidas para poder protegerla y poder reconstruirla a la brevedad. La reconstrucción es lo que muchos esperan, ¿no?, sobre todo en establecimientos educacionales que también han sido víctimas de ataques incendiarios durante los últimos días. Y esta situación, Miguel Ángel, vuelve a hacernos muchas preguntas. Cuando asumió Pablo Urquiza, dijo que iba a realizar un análisis de la situación de cada una de las regiones que comprenden la macrozona sur. El análisis no da para mucho, ¿no? No creo que nos tomemos un mes por región.
y que a partir de ese análisis iba a implementar su plan de trabajo. Aún no conocemos el plan de trabajo del coordinador de la macro zona sur. Hoy dio un punto de prensa donde una vez que comenzaron a realizarle preguntas respecto, ¿cierto?, a lo ocurrido el día de ayer, principalmente ahí en Padre Las Casas, dejó los micrófonos y se retiró sin dar respuesta a muchas interrogantes que quedan dando vueltas precisamente a ese diagnóstico que realizó de cada una de las regiones. En su minuto dijo que cada una de las zonas de esta macrozona, valga la redundancia, tiene sus características y que eso requería un análisis para posteriormente iniciar un plan de trabajo que todavía no conocemos, al menos el que está desarrollando acá en nuestra región de la Araucanía. Miguel Ángel Carrillo. Lamentable, Cristian, tener este tipo de respuestas, primero de funcionarios públicos, que no sean capaces de enfrentar la prensa frente a temas que a ellos les atañe directamente. Y segundo, parece que es la línea de comportamiento. Recordemos en qué condiciones se fue el anterior coordinador, que además venía en calidad de con un fuerte apoyo presidencial, delegado presidencial, se le dijo, para la macrozona sur. Entonces, Cristian, aquí pareciera que en definitiva las situaciones no están enfrentándose en la línea que se espera, que esperan todos, porque se anuncia muchos dineros, pero por favor, no estamos hablando de comprarle la casa que está quemada. Pareciera que no se ha entendido que aquí lo que hay que hacer es terminar con este tipo de violencia, terminar con estos tipos de hechos y que el gobierno no ande con una chequera pagando lo que otros desconocidos queman, Cristian. Exactamente, y vuelvo al punto del análisis, ¿no? Llevamos más de un mes sin saber respuesta de cómo va a ser precisamente este plan de trabajo de este nuevo coordinador de la macro zona sur. Hasta ahora hemos visto más de lo mismo, ¿no? Hace ya bastante tiempo hemos estado siendo testigos de hechos de violencia donde se nos dice que estamos trabajando con inteligencia, que hay cosas que no se pueden decir. Puede ser que haya cosas que no se pueden decir, pero al menos la región y parte, ¿cierto?, del sur de nuestro país necesita saber y tener esa tranquilidad de que efectivamente se están atacando estos hechos de violencia para no solamente, como lo dice usted también, venir con la chequera y comprarle el vehículo que se le quemó, sino que para solucionar de una vez por todas todo lo que está ocurriendo. Y recuerde también, el año 2020, a inicios del 2020, si la memoria no me falla, en su minuto el gobierno dijo camión quemado, camión pagado. Hasta ahora no sabemos si se ha cumplido esa frase, ¿no? En su minuto también el gremio de los camioneros estuvo en alerta precisamente para ver si existía ese cumplimiento a esa frase que generó bastante revuelo. Efectivamente, aquí se ha tenido una situación de esperar, Cristian, de esperar que, no sé si que las cosas pasen para poder responder. No se entiende cómo siempre se habla de inteligencia, se habla de que hay estrategias, pero si es que así fuera, tenemos elementos para decir que está absolutamente superada la estrategia del gobierno. Y por favor, en 15 días atrás, o un mes atrás ya, pleno verano, los bomberos salían a más de 10 emergencias en la noche. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hoy, si no existiera bomberos, la Araucanía, perdonen lo que voy a decir, pero gran parte de la Araucanía estaría quemada. Y a mí me llama la atención poderosamente lo que ocurrió anoche, porque lo dijimos al pasar, lo dijo usted, Cristian, bombero fue atacado con armas de fuego y están las imágenes de sus carros en la condición que quedaron. O sea, estamos arriesgando la vida de voluntarios y eso no tiene precio, señor coordinador. Exactamente. Precisamente fue en momentos que se comenzaba a preguntar sobre aquella situación y también de lo ocurrido en el sector de Padre Las Casas, donde se logró la incautación de 2 vehículos. Fue cuando finalmente Pablo Urquizar decide no seguir respondiendo las preguntas de los medios de comunicación que estábamos en ese instante en el piso, en la terraza, ¿no?, de la Intendencia de la Araucanía,
y se retira junto al intendente Víctor Manoli y a la Seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, que estaban entregando detalles, ¿no?, de este plan para las víctimas de la violencia. Al parecer sigue siendo la misma tónica, ¿no?, que como tú bien lo decías, y situación que hemos estado viendo desde hace ya bastante tiempo, y no solo con esta administración, sino que se trata de varios gobiernos hacia atrás, donde siempre se nos dice, y disculpen a lo mejor lo majadero, pero estamos investigando, que vamos a presentar las acciones legales que correspondan, pero a la hora de sacar cuentas no son muy positivas. Sí, desgraciadamente no son positivas, y cada día vemos que esta escalada, y cuando hablamos de escalada, decimos lo mismo que hace 20 años, de quienes estamos en medios de comunicación. Es casi normal decir: se quemó una iglesia, se quemó un camión, se quemó un fondo, se quemaron una casa, mataron a una persona, porque en la Araucanía parece que hay licencia para todo eso. Y volvemos al mismo tema que hemos comentado otras veces, Cristian. Aquí hay toque de queda para todos, menos para quienes salen a quemar. Sí, llama poderosamente la atención esa situación. Además, imagínate, cuando se habla de inteligencia, el fin de semana pasado se quemó una iglesia católica y en el sector también de Huichahue, y días después, ¿cierto? 3, 4 días después ocurre este intercambio de disparos ahí en el sector Huichahue. Hablamos de ayer, donde civiles, personas que transitaban ahí por la ruta, resultaron siendo amenazadas, atacadas por desconocidos, y no hay personas detenidas, no hay un procedimiento donde se pueda decir tenemos ya antecedentes claros para intentar dar con los responsables de este tipo de situaciones. Hay lugares que son reiterativos. Hay que decir que esta iglesia evangélica que se quemó anoche en Pailahueque, adivine dónde estaba: al lado de una escuela que se había quemado hacía una semana. Sí, exactamente. Estaba a menos de 200 metros, mucho menos. Por eso le digo, llama poderosamente la atención, ¿no?, de que siempre se nos dice lo mismo, de que estamos trabajando, que hay inteligencia, pero los hechos vuelven a ocurrir en las mismas narices, ¿no?, de quienes están a cargo de controlar este tipo de situaciones. Muy bien. Cristian, le agradecemos la gentileza de este informe y seguimos atentos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel.